Muy buenas noches, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Ania Castelo, y estoy aquí en el canal de Facebook. Bienvenido a mi canal de Facebook, también en mis canales en el YouTube. En el día de hoy quiero hablar en específico en cuanto al falso don de las lenguas y su origen. No había tocado este tema, ¿verdad? Estoy haciendo un video en cuanto a esto porque no había tocado el tema nunca. En realidad se ha hablado de aquí, se ha hablado de allá, pero no se ha clarificado exactamente este tema. Quiero enviarles saludos a cada uno de ustedes y desde aquí, California, estoy rehaciendo el video porque tengo mucho más material. Saludos a todos ustedes y esto sirve para que usted lo comparta en su muro y logre darle a esa persona cabezona religiosa que no quiere salir de la ignorancia la definición específica y el origen de este falso don, de este falso don de lenguas, que ahora se confunde con el don profético, que ahora se hace una mezcolanza. Estoy haciendo este video de nuevo porque en realidad hay mucha más información que tengo que dar que no puedo dejar afuera. Y hemos hablado de esto, pero en realidad un video así en sí acerca del falso don de las lenguas no lo he hecho. Y es bueno comenzar a ver este estudio que yo tengo aquí en cuanto al falso don de las lenguas. Quiero enviarle saludos a Reina, que se encuentra aquí cerca, a Alex Domínguez. Muy buenas noches. Tengo una nueva nota y yo le doy a usted todo acceso a mis notas y a todo el material de estudio que tengo aquí en el Facebook. Hay una área aquí justamente arriba de la barra. Déjenme le explico. Encima de mi perfil se encuentra algo que dice la línea de tiempo, about, los amigos, las fotos, el archivo y más. Donde está ahí más, usted baja esa cejita y va a ver que dice notas. Les dice archivos, videos, lo que siguen, los seguidores y las notas. Ahí en las notas usted se va a dar cuenta de todo este material que yo estoy mostrándole en el día de hoy. Bueno, en fin, el falso don de lenguas. El concepto de una persona que está llena del espíritu deba caer al suelo, arrastrándose, balbuceando, tirando espumarajos. En realidad es un insulto al verdadero evangelio o a la verdad de lo que Yeshua viene y nos dice por parte del Padre. La razón la cual Dios da su espíritu es para manifestarse al mundo por medio nuestro, no de robarnos de toda nuestra dignidad y control propio. En el Monte Carmelo, los profetas paganos de Baal brincaban en el altar gritando y balbuceando, profetizaban y se cortaban con cuchillos. En contraste, Elías se arrodilló y oró silenciosamente. Primera de Reyes 18, del 17 al 46. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, dice Primera de Corintios 14, 33. Si Dios no es responsable, entonces, ¿quién fue el responsable de ese desastre? La idea de que perdemos el control cuando recibimos el Espíritu Santo, si es que se puede decir que recibimos, pero en realidad nosotros tenemos el Espíritu de verdad desde antes de la fundación del mundo. Pero para que entienda la gente religiosa, no va de acuerdo con las escrituras ni con el espíritu de Yeshua. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, según dice Primera de Corintios 14, 32. También tengo otro ejemplo aquí relacionado. Después de que Jesús salvó a un hombre endemoniado que se encontraba fuera de control, el hombre sanado se le veía sentado a los pies de Jesús, vestido en un sano juicio, o en su sano juicio. Lucas 8:35. La invitación de Dios a venir entonces y razonemos, dice el Señor en Isaías, o dice el Dios vivo en Isaías 1:18. Eso sí que para mí es elemental. Siempre veo a un Dios que nos enseña a pensar, que nos enseña a razonar, que nos enseña en realidad a digerir las cosas con inteligencia y sabiduría también, no nada más por medio del Espíritu, sino también con inteligencia y sabiduría. Dice, el que usemos nosotros, él siempre nos ha llamado a nosotros a buscar, a utilizar nuestra masa gris, nuestras cabezas. Algunos de ustedes quizás viendo este programa están diciendo, ¿cómo puede decir Jania estas cosas, verdad? ¿Cómo se atreve Jania a decir eso? Pero yo
Yo me acuerdo hace mucho tiempo, y hablo con autoridad en cuanto a esto, cuando desde los altares de nuestros pastores y aún practicándolo, mi papá siendo pastor, forzaban a los demás a hablar en lenguas, porque supuestamente era la señal de que estaban llenos del Espíritu Santo. Tenga mucho cuidado usted, porque fíjese que Jesucristo o Yeshua no hablaba en lenguas, nunca habló en lenguas, sin embargo estaba lleno del Espíritu. Entonces usted tiene que saber que no necesariamente porque se hable en lenguas quiere decir que están llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Eso es muy importante. Además, estoy observando, ¿verdad? Dice, por ejemplo, como cristianos, ¿verdad? Nunca deberíamos de basar nuestra fe de acuerdo a cómo nos sintamos. Después de todo, ciertamente Satanás también nos puede hacer sentir muy mal. O sea, no tenemos que dejarnos amarrar el alma, que el alma es el acento de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Muchas cosas que los hombres tienen en alta estima. Hay muchas cosas que los hombres tienen por alta estima, pero que para Dios son una abominación. Esto se encuentra en Lucas 16:15. Balbuceando en Babilonia. Yo quiero que usted se dé cuenta cuál es el origen del falso don de lenguas. ¿Por qué es tan esencial para nosotros hoy en día entender el tema de las lenguas? Yo creo que el movimiento carismático moderno fue predicho en las profecías de la Biblia, en Apocalipsis 18, que nos dice, y clamó con potente voz, ha caído la gran Babilonia, y oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Versos 2 y 4. Debemos recordar que una de las características principales de la antigua Babilonia en la Torre de Babel fue la confusión de las lenguas. Génesis 11, 7, 9. Sepa usted que el don de lenguas que se está ejerciendo en muchos altares en el día de hoy es confusión, así como sucedió en el tiempo de la Torre de Babel. Y solamente hay un autor para eso. Y usted sabe que no es el Dios de orden, ¿verdad? Apocalipsis nos dice que en los últimos días el pueblo de Dios será llamado a salir fuera de Babilonia y de sus sistemas de religión falsos y confusos. Yo vengo diciéndole a ustedes desde hace mucho tiempo que se instruyan, que vean de dónde vienen estas doctrinas, vienen de Babilonia. Ese paganismo se está practicando hoy en día y es lo que los hombres le llaman santidad. Y no es, eso no es la naturaleza del Padre. ¿Verdad? Ahí dicen en Apocalipsis, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Apocalipsis 16:13. Estoy dando todo esto a la gente que está saliendo de la religión, por eso estoy utilizando la Biblia, porque es la única manera que tú puedes derribar las falsas doctrinas en gente que está tan arraigada al sistema religioso. Hay que ayudarles. De una forma u otra, la Biblia en realidad es como una muletita que le ayuda a las personas a levantarse, ¿no? La frase salir de la boca representa expresarse o hablar, y por favor no olvide que el arma principal de la rana es su lengua. Lenguas impuras. Tal vez Dios está tratando de decirnos algo. Recuerde que la confusión de las lenguas en Babel no fue un don espiritual, sino una maldición por su rebelión, supuestamente. Pero usted sabe que fue Jehová el que trae esa confusión de lenguas para que la humanidad comience a confundirse y a pelearse los unos con los otros. Comienza la contienda, comienza la confusión, ¿verdad? De hecho, la palabra balbucear proviene precisamente de aquella antigua historia de Babel. En el día de Pentecostés, ¿verdad? Podemos ver un reflejo de lo que sucedió en realidad en Babel, ¿verdad? Nada más que en este caso, Jehová lo utiliza, ¿verdad? Para darle interpretación. Tenemos que tener cuidado en esto, porque mucha gente busca señales y prodigios, ¿verdad? Aquí
¿verdad? Hay que tener mucho discernimiento, no solamente del espíritu, sino tener sabiduría de lo alto para entender esto. Hace algunos años, no me acuerdo, en los 80s, principios de los 80s, de evangelistas famosos de televisión, fueron desenmascarados. Todos ellos decían tener el Espíritu Santo y el don de lenguas, pero vivían en completa inmoralidad y desobediencia. Y es lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, con Andy Zamora. Hablan lenguas, profetizan y todo, pero son inmoral. Y esto está sucediendo con gran mayoría de pastores, ¿no? Ellos hablaban en lenguas en televisión y después se salían del estudio para seguir con un estilo de vida en desacuerdo con lo que predicaban. Simplemente algo andaba mal y esto me llevó a mí personalmente a preguntarme si este don es verdad, este don de lenguas en realidad es verdadero, porque estos evangelistas carismáticos necesitan un batallón de traductores cuando predican en otros países, si la palabra se refiere a lenguas, no a balbucear. ¿Cuál es la razón por la cual Dios imparte su espíritu? ¿Qué Dios se está moviendo ahí? Entonces tenemos que darnos cuenta que es un Dios de confusión. Pero recibiréis poder cuando venga de vosotros el Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en el último rincón de la tierra. Hechos 1:8. Yo pienso que Dios nos da el espíritu no para balbucear, al contrario, nos da su espíritu de poder para dar testimonio de él, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces recibir el genuino don del Espíritu Santo? Lo verdadero. ¿Cómo es que nosotros podemos ejercer o manifestar lo genuino y no un espíritu de error? ¿Verdad? Lucas 11:13 dice, y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Pero acuérdese, estas son cosas que hombres dicen. El Espíritu Santo ha estado con nosotros desde antes de la fundación del mundo. La Iglesia Católica altera la Biblia y nos dice que ahora tenemos que pedir el Espíritu Santo o recibir el Espíritu Santo, pero dentro de los seres de luz siempre ha estado la verdad. Y en la verdad, ese espíritu que traemos nos llevará hacia toda verdad. Y eso es lo que está causando el despertar en el día de hoy. Ahora yo quiero que usted sepa acerca del paganismo, o sea, del origen pagano de este falso don de las lenguas. Esta moderna manifestación del don de lenguas no tiene sus raíces en la Biblia, sino en antiguos rituales espiritistas paganos. En el siglo VI antes de Cristo, el sacerdote, o mejor llamado oráculo de Delfos, uno de los santuarios religiosos más importantes del antiguo imperio griego, dedicado al dios Apolo, moraba en un templo cercano al monte Parnasos. Delfos también era dedicado a Dionisio, el dios asociado con el vino, la fertilidad y la danza sensual, así como las 9 musas, diosas de la música, mientras que se tocaba música exhilarante. Pitia, la sacerdotisa mayor, inhalaba vapores tóxicos haciéndola entrar de esta manera en un estado de trance y excitación tanto física como mental, en el cual comenzaba a hablar de manera rápida y poco entendible. Los extraños sonidos de la sacerdotisa que la sacerdotisa murmuraba eran interpretados por un sacerdote, el cual usualmente hablaba en verso o prosa. Sus palabras eran interpretadas como palabras mismas de su dios Apolo, pero los mensajes eran tan ambiguos que raramente podía probarse que estaban equivocados. Y es como los nativos también americanos en Nuevo México se manejan. Ahora, esto del oráculo de Delfos es muy importante que usted sepa que lo que se le llamaban a esas profetas eran las pitonisas. ¿Por qué las pitonisas? Porque adoraban a una gran boa, pitón, ¿verdad?, que se encontraba en ese templo. La hemos visto en varias películas de Hollywood como estas sacerdotisas o pitonisas adoraban a esa pitón, ¿verdad? Estas había en el templo, en el piso, rupturas o cracks, ¿no?, donde salían vapores de la tierra y ellas inhalaban ese vapor y lo que lograban era entrar en trance y hablar en lenguas como Rambo saca la bazuca. Y esto es precisamente con lo que combatió Paulo de Tarso
cuando se encontraba en Corinto, porque con las mujeres de Corinto, la gente de Corinto, era precisamente en este tiempo donde estaba el oráculo de Delfos, donde ellos aprendieron a manejarse de esa manera. Por eso cuando predicaba Pablo, las mujeres gritaban en lengua supuestamente y no dejaban que Pablo predicara. Por eso ahí es donde Pablo le dice a esas pitonisas o a esas mujeres que calle la mujer y si tiene alguna pregunta que vaya con su marido en su hogar y pregunte. No porque Pablo quería callar al sexo femenino, ¿verdad? Sino porque se le manifestaban las profetas o lo que se le puede decir las pitonisas o el oráculo de Delfos. Son cosas que la gente que no entiende de historia no comprende y qué terrible porque muchos cristianos, especialmente pastores, varones, han logrado utilizar esta enseñanza y torcerla por el mal entendimiento, la ignorancia y manifestar un repudio por la mujer o el machismo que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo en realidad en Corinto. Por eso, tengamos mucho cuidado cuando se utiliza esta situación que le pasó a Pablo en Corinto para ser sexista o machista, ¿verdad? No fue ese el caso fue que se le presentaron mujeres que se imaginaron que así era la profecía. Entonces, ya estamos saliendo de la ignorancia y nos estamos dando cuenta de dónde es que en realidad estos pastores ignorantes están reforzando el machismo. No es que Pablo estaba manifestando el machismo simplemente porque era judaizante y venía de una religión que desprecia a la mujer, sino porque se le manifestaron las pitonisas. Entonces comprenda usted por qué él puso ese tipo de orden. Ahora, hablando de los indígenas americanos nativos en Nuevo México, los indios ingerían un peyote alucinógeno. Luego se sentaban en círculo y recitaban encantamientos repetitivos al son de los tambores durante varias horas. Eso es lo que ellos hacían. Y después de un rato, varios de ellos comienzan a sufrir ataques de espasmos, ¿verdad? Mientras balbuceaban en un tono apenas audible, mientras experimentaban sus alucinaciones o visiones. Hoy en día, la iglesia carismática es por mucho la más popular para los nativos americanos, debido a que para ellos la transición entre sus antiguos rituales y su nueva religión es muy fácil. Dentro de muchas tribus africanas, para poder invocar la bendición de sus dioses, las personas deben sacrificar un pollo o una cabra y luego danzar alrededor de una fogata por muchas horas, recitando encantamientos a un ritmo hipnótico mientras se tocan los tambores. Eventualmente algunas de las personas son poseídas por sus dioses y comienzan a hablar de manera extraña y escalofriante. Pues imagínate estar ahí, ¿no? Las lenguas del espíritu. Entonces el brujo chamán traduce los mensajes. Ese ritual aún es practicado en la actualidad por católicos. Vudú, secta religiosa que combina elementos de la Iglesia Católica Romana con la magia tradicional de África, caracterizados por la hechicería y posesión de espíritus en la India occidental. Hay cuidado con esos ministerios de guerra espiritual, ¿eh? Esta práctica pagana logró introducirse por primera vez en las iglesias cristianas de Norteamérica cerca de los años 1800. Muchos de los esclavos africanos que eran traídos a América y forzados a aceptar el cristianismo no sabían leer, por lo tanto no podían leer la Biblia por sí mismos, aunque provenían de diferentes tribus africanas. Una práctica común entre la mayoría de ellas eran las danzas espiritistas, con una persona poseída y balbuceando. Los esclavos erróneamente asociaron esta práctica con el cristiano don de lenguas y comenzaron a incorporarlo poco a poco en sus reuniones. Estos servicios frenéticos, que eran acompañados por una música con mucho ritmo, comenzó a extenderse. ¿Cómo me suena un culto cristiano, no? Al principio, solo en el sur del país, y los participantes eran llamados burlonamente santos saltarines por las principales denominaciones cristianas. Algunos hasta se atrevían a agarrar serpientes venenosas durante sus trances para demostrar que ellos tenían el espíritu. Esto es muy mal
uso de Marcos 16:18, donde dice, ellos tomarán serpientes con sus manos, en referencia a la vez que Pablo por accidente fue mordido por una serpiente venenosa, pero salió ileso. Ver Hechos 28 del 3 al 6. Agarrar serpientes venenosas con las manos para probar que tienen el Espíritu Santo es tentar directamente a Dios. El crecimiento del movimiento pentecostés entre los americanos de raza blanca comenzó en Los Ángeles, en la misión evangélica apostólica en 1906, ¿verdad? Su líder era el predicador afroamericano llamado William Seymour. Desde entonces se continuaron refinando las doctrinas para hacerlas más atractivas y apetecibles para los demás cristianos. Cerca de la década de los 60, el movimiento carismático comenzó a atraer seguidores de otras denominaciones más tradicionales. Desde entonces, continuó teniendo un crecimiento explosivo hasta ahora, con varios millones de carismáticos en iglesias tanto protestantes como católicas alrededor del mundo. Yo sé que quizás eso es un poco largo para usted, pero es necesario. No estamos aquí para simplemente 15 minutos, ¿verdad? Es importante recalcar que la música juega un papel predominante en todas las religiones paganas que practican la glosalalia o la glosa. Este falsificado don de lenguas se abrió camino en las principales iglesias por medio de servicios de adoración adaptados a estilos mundanos. Los ritmos repetitivos, alterados de cierta manera, donde los tonos fuertes se vuelven débiles y viceversa, hacen que la mente y el subconsciente entren en un estado hipnótico. Y es en esta vulnerable condición en que el balbuceo estático se presenta con facilidad. Y es ahí donde nosotros aprendemos, no sé si usted se acuerda cuando nosotros hablábamos en lenguas en nuestras iglesias, pero usted está viendo aquí cómo es que todo, de dónde viene. De esta manera el enemigo con demasiado éxito utiliza este falsificado don de lenguas, que como el caballo de Troya introduciendo un estilo de adoración pagano en las iglesias cristianas, Jehová quiere convertir la fe de los cristianos en una experiencia sensorial. Por eso yo le dije a usted que el alma es lo que se amarra, el asiento de nuestras emociones. Algunas de estas iglesias carismáticas se atreven a decir que la Biblia es la letra antigua y que los mensajes que reciben a través del don de lengua son revelaciones frescas del Espíritu y por lo tanto más confiables. De esta manera el escenario se prepara cada vez más para la actuación final de Jehová. Una excelente falsificación. La palabra glosolalia es utilizada a menudo para describir la popular experiencia que encontramos casi en la mayoría de las iglesias carismáticas. El diccionario American Heritage, herencia americana, la define como discurso incoherente. Oiga usted, ¿a qué nivel? Ya lo aceptaron hasta la gente del mundo, ¿no? Como incoherente y fabricado, especialmente asociado con un estado de trance o algún síndrome de esquizofrenia. Ahora comparemos eso con la definición del diccionario de la palabra lenguaje, voces y sonidos que utilizan los seres humanos organizados en diversas combinaciones y patrones con el fin de expresar y comunicar sus pensamientos y sentimientos. Por definición, los sonidos con falta de una secuencia coherente no son un lenguaje. Son muchas veces veía yo así a mi padre, que es pastor, forzar a los otros a hablar en lenguas. Y esto me pareció muy sospechoso debido a lo que Jesús dijo. Pero cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Mateo 6:7. Okay, yo quiero que usted se dé cuenta de algo. ¿Por qué hablo yo esto? Yo estoy basando toda esta enseñanza en Hechos capítulo 2, versículo 3. Yo le aconsejo que usted busque esto con el Strong. Dice, y se les aparecieron lenguas. Esa palabra lenguas es la palabra G1100, que es glosa, ¿verdad? Voy a traducirlo al español para que sea mucho más fácil darle interpretación. ¿Ok? Dice glosa o glosesa, de afinidad incierta, la lengua, por implicación, un idioma, específicamente uno naturalmente no adquirido, lengua. Quiere decir que se refiere, ¿verdad?,
a lenguajes humanos. No se refiere a imaginaciones, balbuceos, ¿verdad? Enajenaciones, esquizofrenia, ¿verdad? Sino que se refiere a darle una interpretación. Por ejemplo, I am speaking now to the Anglo people or to the people who just speak English. This is my interpretation of, or I'm trying to translate what I'm saying here in this video. I'm speaking about the word glossa, which is in the Strong Dictionary number 1100. Eso es el don de lenguas. El don de lenguas no tiene nada que ver con enajenaciones o imaginaciones. Tiene que ver con traducir otros lenguajes. Sí creo en el genuino don de lenguas porque yo lo ejecuto. ¿Cuál es ese? No es un acto de magia. Simplemente I speak English for other people and I have several ways to actually communicate in English to others. So that is the true gift of tongues. It's not saying baloney, imaginations, or anything like being high in any sort of drug or anything. Okay? Entonces, yo quiero que usted sepa que ese es el verdadero don de lenguas. Nada que ver con lo que se practica en el día de hoy, que en realidad su raíz se encuentra en Babilonia, se encuentra también en el oráculo de Delfos. Dese usted cuenta que lo que practican las iglesias en el día de hoy es paganismo. Entonces, distribuya usted este video hacia otras personas. Yo sí hablé don de lenguas, fui inducida, si se le puede decir, o manipulada a creer que esto era cierto. Pero acuérdense, nosotros estábamos en un estado de ignorancia, no sabíamos, ni siquiera teníamos el acceso que tenemos hoy a la información que tenemos en mano. Y pues bendito Dios que ahora ya sabemos la verdad y estamos saliendo. Porque mire, usted podrá decir que usted sale de la religión, pero eso lo dice usted. Usted no sabe qué contaminación carga usted por dentro al arrastrar estas falsas doctrinas. Yo todavía tengo problemas cuando saludo a alguien, yo digo todavía, amén, amén. Yo a veces digo, sí, hermana, amén. Pero amén es la invocación a un dios egipcio que se llama Amón, que los diccionarios, como usted se está dando cuenta ahorita, alteran las cuestiones. Ya eso es otra bronca, pero el origen de la palabra amén es invocar o darle gloria a un dios egipcio que se llama Amón. Ahora, no me crea esto a mí. Vaya, búsquelo usted y dése cuenta. Por ejemplo, la palabra glosalia o glosa aparece 50 veces en la Biblia, pero la vez específica donde se le da más enfoque a esto es en Hechos capítulo 2. Así que estudie, indague, averigüe todo lo que yo estoy diciendo. No me crea a mí. Sea responsable usted por lo que usted cree y sepa bien que lo que se practica hoy en día por ese Rambo saca la bazuca no es del Dios vivo, porque Dios es un Dios de orden. Y lo que están imitando es, sin saberlo, tradiciones paganas del oráculo de Delfo. Y esto es justamente, como yo le decía a usted, que estaba batallando Pablo cuando predicaba en Corinto. Que tenga usted muy buenas noches y muchas gracias por su tiempo. Gracias por compartir este video. Sepa que yo no estoy monetizando mis videos ni ganando ningún tipo de dinero con esta información. Espero que se encuentre bien. Buenas noches.